Hoy les presentamos una salida típica de invierno, los pasajes cubiertos. ¡Vamos! Antes de empezar este recorrido, lo que vamos a decirle es que París tiene hoy alrededor de 20 pasajes cubiertos que se pueden visitar. Más chicos, más grandes, más chic, más escondidos, menos escondidos. Les dejamos 5 que recorrimos y que nos encantan. Primera visita, la Galerie Colbert, y para que se ubiquen está a solo 600 metros del Louvre, pasando por Palais Royal. Es uno de los más artísticos y de los más elegantes y sofisticados de París. Es el único pasaje que pertenece al Estado francés, específicamente a la Biblioteca Nacional de Francia, que está casi justo enfrente. Y es uno de los más culturales porque actualmente alberga al Instituto de Historia del Arte y de Patrimonio de Francia. Arquitectónicamente, y lo que lo hace diferente es esta gran rotonda con esta cúpula de vidrio que nos hace sentir un poco en un palacio. Como no tiene ni tiendas ni restaurantes por todo lo que le dijimos anteriormente, es probablemente uno de los más desconocidos y que la gente pasa por alto cuando está en París. Pero la arquitectura vale la pena y este paseo solitario no tiene precio. Y también en general uno lo salta porque está al lado de nuestro segundo pasaje, el más conocido, la Galerie Vivienne. Bueno, y a solo unos metros del pasaje anterior llegamos a la vedette de los pasajes cubiertos, que es la famosa Galerie Vivienne. Y podemos decir que hay dos cosas que lo hacen súper célebres. Una es que es uno de los más lindos de París y uno de los mejores conservados. Y la otra es que hay muchos bares, restaurantes y tiendas que le dan una vida muy especial. Y sí, este techo de vidrio, sus detalles decorativos, sus suelos con mosaico, sin duda nos trasladan a otro París completamente diferente. Es casi imposible no caminar por la Galerie Vivienne y no pensar en Rayuela de Julio Cortázar, que convirtió a París en un juego, y estar en este laberinto elegante donde perderse, que también era parte de ese plan. Este es un lugar de tránsito, pero como diría Cortázar, también es un lugar de encuentro. Uno de los puntos más fotografiados y famosos es esta librería que se encuentra en una bifurcación, y presten atención porque en total la galería tiene 4 entradas o salidas posibles. Esta es una de las salidas que desemboca directamente en la Biblioteca Nacional de Francia, donde pueden visitar de forma gratuita el Salón Oval. Pero ese va a ser el tema de otro video. Seguimos. Y llegamos a los Grands Boulevards y nos encontramos con nuestro tercer pasaje, el pasaje Geoffroy. Es un poquito más difícil de pronunciar, pero no se preocupen porque la entrada es muy visible. Y ya desde la entrada se van a dar cuenta que el ambiente es un poquito diferente, un poquito más concurrido, y sobre todo porque es un pasaje donde hay muchas tiendas para comprar souvenirs, para comprar libros, para comprar juguetes, hay un poquito de todo. Y otro de los puntos por el que es famoso y concurrido es porque hay una de las entradas del Museo Grévin, el famoso museo de cera de París. Y también por este techo de vidrio y metal que fue uno de los primeros de París y revolucionario para la época. Y entre tiendas y cafés nos encontramos con esta joyita que es uno de los hoteles más antiguos de París, el Hotel Chopin, y además es el único que está adentro de un pasaje cubierto. Está abierto y en funcionamiento, así que, ¿por qué no? Es una opción original de alojamiento.
Y antes de salir hacemos una pasada por este pasillo que es casi un punto obligado y que es bastante especial de este pasaje, que es esta tienda de pinturas y afiches, y tal vez un excelente lugar para llevarse un lindo souvenir de París. Y simplemente cruzando la calle nos encontramos con la prolongación natural del pasaje Joffre, que es el pasaje Verdot. Dicen que este pasaje es uno de los más auténticos de París y que muchos de los parisinos lo eligen para venirse a refugiar y tomarse un café o almorzar en alguno de sus bares. Tiene también este fabuloso techo de metal y de vidrio que fue revolucionario para la época. Y presten atención porque cada uno de los pasajes tiene un techo de un material diferente y es eso también lo que los diferencia. Y también tiene su pequeño rinconcito donde van a encontrar librerías antiguas, grabados, postales y objetos de colección. No se pierdan alguna de sus vidrieras. Y llegamos al último y quinto punto de este recorrido, que es el Passage de Panorama. Y este pasaje es el más antiguo de París y ya lo vemos desde la entrada, que es un viaje en el tiempo. Y como no podía faltar, este es el pasaje gastronómico por excelencia. Hay de todo, por ejemplo, este restaurante argentino, pero también van a encontrar bistró francés, japonés, italiano, gastronomía internacional en el pasaje cubierto. Además del costado gastronómico, es conocido porque es uno de los primeros pasajes cubiertos de toda Europa, que fue inaugurado en 1779. Fue pionero además en la iluminación con gas en el siglo XIX y sobre todo fue un centro importante de imprentas y de filatelia. Es un lugar buscado por los coleccionistas de muchas cosas, pero básicamente de sellos, estampillas y todo lo que esté relacionado a los correos. Es un pasaje que tiene un equilibrio correcto entre historia, gastronomía y ambiente parisino. Y llegamos al final de este recorrido por 5 pasajes cubiertos. Un paseo ideal para el invierno o para cuando hace mucho calor. Que lo disfruten, muchas gracias y bon voyage.